Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy tenemos como invitado a Daniel Alejandro Retamoso Torres de la República Argentina y se puso en contacto conmigo cuando vio el video que presenté aquí en el canal recientemente acerca de las nuevas directrices que el cuerpo gobernante de la Watchtower envió a todos los testigos de Jehová en el mundo, algo que causó muchos comentarios, polémica y escalpor, como no es para menos. Pero el caso de Daniel Alejandro es muy especial, muy particular, es un caso que fue compartido en otros canales, resonó bastante por las características, porque Daniel Alejandro llegó a denunciar ante las instancias de su país para poder obtener justicia respecto a una situación bastante delicada, pero ya se van a enterar ustedes mismos por Daniel, quien nos va a contar su historia, su experiencia. Así que por favor quédense hasta el final de esta entrevista porque sé que les va a interesar el tema. Pero tú alcanzaste luego a predicar y luego te bautizaste y te hiciste testigo de Jehová. Pero yo quisiera preguntarte, ¿alcanzaste a tener también lo que llaman allá dentro privilegios, responsabilidades de algún tipo dentro de la congregación? Sí, todas las que puede tener un varón bautizado, que no sea siervo ministerial o anciano, las tuve. De hecho, hice trabajo de siervo ministerial. Llegué a atender, por ejemplo, territorios, plataforma, ayudante del superintendente de escuela. Leía la Atalaya, en los estudios de la Atalaya, o sea, por muchos años leí hasta último momento, y en el estudio del libro de congregación. Acomodador, trabajar en asambleas en vigilancia, o sea, todas esas responsabilidades que se le daba a los varones que no fueran siervos ministeriales, yo las tuve. Y te hago una pregunta, porque pues esto le debe dar curiosidad también a las personas que están, y a mí también, porque desde el punto de vista como mujer se vive muy distinto lo que es la congregación y las actividades teocráticas y lo que se realiza ahí. En la medida en que te van dando más responsabilidades, tú te vas sintiendo como más parte y vas tomándole más amor, me imagino, en ese momento a lo que es la congregación, al servicio en sí y todo lo que realizabas allí interiormente, ¿no? Sí, uno se va acostumbrando inclusive, eh, lo hace con gusto, aunque también es cierto de que a veces no es muy fácil cumplir con todas las responsabilidades, porque no es solo eso, sino que uno como testigo de Jehová tiene que cumplir con muchas actividades, o sea, lo que implica la lectura de las publicaciones de la Biblia, el estudio, preparación para reuniones, predicación, preparación también para la aplicación, o sea, es muchísimo el tiempo que uno invierte, que ha invertido en las Sí. actividades de la organización, las espirituales. ¿Y tú no sentías que te estabas perdiendo de algo? Quizás en algún momento no te daba como nostalgia de lo que dejabas, como decíamos nosotros, en el mundo, allá afuera. ¿No sentías como eso o estabas muy bien, muy cómodo? Claro, no, yo no lo sentí particularmente, y a pesar de que siendo niño, o sea, celebré cumpleaños, Navidad y todas esas fiestas que después dejamos de celebrar, a mí por lo menos no me afectó y a nosotros tampoco, porque claro, uno cuando está convencido de que esas son cosas malas, Mm. porque es eso lo que nos hacen creer, ¿no? Eh, Uno lo hace con gusto. Uno siente que está agradando a Dios y entonces uno lo ve como mayor restricción o algo malo. En mi caso, por lo menos, no fue así. Y además, a eso se suma se sumaba el hecho de que yo, aún siendo no testigo, niño no testigo en la escuela, por ejemplo, siempre estaba aislado. Tenía esa personalidad era alguien bastante tímido, bastante retraído. No tenía mucho contacto social con el resto de mis compañeros y bueno, prácticamente en los recreos y en otros momentos yo estaba prácticamente solo. Así que era alguien más bien solitario y aislado. Así que mucho de lo que
tenía que ver con lo social no me afectó en ese aspecto, sino que al contrario, quizás me favoreció. Claro, ya tenías una personalidad más bien retraída, no tanto. Pero ¿en qué momento es que sucede cuando tú ya empiezas a tener dudas o esa inquietud de investigar ya en el ámbito fuera de la congregación, la información que tú empezaste a buscar? ¿Qué fue lo que te impulsó a hacerlo? Y empiézanos a narrar esa historia, ¿no? Que respecto a lo que sucedió en el 2020, ¿cómo fue? A mí me interesaron prácticamente desde chico los temas científicos, me gustaba leer, me leía a veces diarios, bueno, no enteros, pero mucha, gran cantidad de páginas y revistas también de divulgación científica y parecidas, ¿no? Había temas inclusive que me atraían mucho, como el relacionado con lo de los extraterrestres y eso, y yo leía ese tipo de revistas, siendo un niño, ¿no? 6, 7, 8 años. La investigación fuerte vino aproximadamente en el año 2016, que volví a retomar un tema que ya décadas anteriores había empezado a investigar, ¿no? Relacionado con la salud y la medicina. Hubo un libro en particular que a mí me abrió la cabeza en ese aspecto, la mente, y a partir de ahí empecé a leer lo que podía en ese tipo de temas, ¿no? Relacionados con la salud. Pero sí, siempre tuve alguna que otra duda o pregunta con relación a las enseñanzas y doctrinas de la organización. Si bien quizás no las cuestionaba abiertamente, había cosas que no me convencían, ¿no? Las aceptaba así nomás, pero no era que me convencían ciertas explicaciones de la organización en cuanto a diferentes pasajes bíblicos, ¿no? Pero bueno, como uno si habla, eso no es algo bien visto, sino que ya uno empieza a ser mal mirado, bueno, uno es como que sabe que no tiene que hablar mucho. Eso es algo muy fuerte, por ejemplo, y eso te quería preguntar, ¿te habrán asignado a ese amigo que te acompañaba? ¿Alcanzaste tú a compartir con alguien esas inquietudes y te han asignado una persona que te hace como ese acompañamiento para ver qué te está pasando? ¿Pasaste por ese proceso? Asignarme a alguien específicamente no, pero No. siempre tenía por ahí alguna charla con los ancianos con respecto a eso, sobre todo en los últimos años, antes de la pandemia. Sí, ahí ya me llamaron la atención y directamente fui, o sea, me reuní con ellos, ellos me reunieron, ¿no? Porque yo estaba investigando el tema relacionado con las agujas y llegué a compartir algo y ahí ya sí me llamaron la atención. Todo esto antes de la pandemia, ¿no? Exacto. O sea, tú ya tenías un interés científico y ya empezaste a investigar en literatura que no era de la organización. Y cuando Sí. sucede este evento mundial de sanidad, ¿qué posición tomó la organización? ¿Ellos qué directrices dieron? ¿Y tú qué hiciste al respecto? Bueno, desde el principio la organización se alineó con lo que fue la narrativa oficial. Yo tenía la esperanza, como testigo, cuando empezó todo esto, de que ahí la organización se pusiera del lado de la verdad, porque yo ya venía investigando estos temas, sobre todo lo relacionado con el VIH-Sida, o sea, me sorprendió lo que descubrí de ahí, lo que me enteré, la otra versión, y yo investigaba en las publicaciones de la organización a ver si ellos alguna vez habían eh, dicho algo al respecto, pero no siempre se alinearon con la versión oficial. Y tenía la esperanza de que para el 2020 esta organización que decía hablar la verdad y ser guiada por Dios, bueno, tenía esa ilusión de que quizás ahora dijera las cosas que realmente estaban pasando. Pero no fue así, la decepción fue muy grande. Si bien no esperaba 100% que la organización dijera las cosas que yo sabía, bueno, tenía una leve esperanza, pero bueno, eso no se cumplió y la verdad es que para mí fue bastante angustiante.
En ese sentido la pasé bastante mal porque no, la organización para mí repetía las mentiras que escuchaba en la televisión y en los medios principales. Mm. Y eso para mí, para uno como testigo, o para mí por lo menos, fue muy, muy duro, muy deprimente. A mí me sorprendió. Yo no sabía ellos qué posición habían tomado hasta que hablé contigo y ya me enteré. Y me llamó la atención un comentario que hizo alguien en una de tus entrevistas en un canal donde te entrevistaron. Muy interesante y te quería preguntar respecto a esto. Alguien dijo que en Nueva York se estaban dando una serie de incentivos a las empresas para que la gente se vacunara. Ya vamos a ir viendo todo poco a poco, pero en realidad, si vemos el panorama, eso fue un gran negocio. Eso fue un negocio, ahí se movió mucho dinero. Entonces, me hice la pregunta, ¿no será que de pronto también ellos, porque tú sabes que es una organización, es una corporación, la Watchtower funciona como una empresa multinacional prácticamente, de socios y es una sociedad, o sea que estamos hablando, ellos mueven dinero, ¿no será que de pronto de verdad a ellos se les dio alguna indicación, ellos quisieron aprovechar una especie de incentivo económico por... Claro, para inyectarlos, sí, sí. Eso es Eh, posible, ¿verdad? sí, si bien en ese momento, mientras transcurría todo eso, yo lo desconocía. Después me enteré de que había algo de eso. De hecho, y hay un video disponible de un activista de habla hispana donde muestra un fragmento de un video donde creo que es el alcalde o no sé quién de Nueva York alaba a los testigos de Jehová por su Ah, política de hacer que los miembros se inyectaran, ¿no? Eh, pero eso me enteré en estos últimos 2 o 3 años. En el momento yo la verdad que ignoraba todo eso. O sea, yo consultaba únicamente fuentes externas, pero relacionados con aspectos médicos y eso exclusivamente biológico en lo relación bueno, al virus, ¿no? Lo que era la parte doctrinal de la organización y eso, hasta ese momento no lo cuestioné abiertamente, aunque tenía mi punto de vista y había observado ya ciertas cosas que no me convencían por lo menos. y es impactante porque si nosotros nos ponemos a pensar, ellos mantienen una independencia con la política, se sabe, yo nunca voté, por ejemplo, estando ahí dentro, nunca supe que era votar por un político, se oponen a ir a la guerra, así que yo esperaba que tú me hubieras dicho, no, mira, cuando supe que ahí estaban promoviendo que las personas se vacunaran. Eso fue, para mí, sí, sí fue una sorpresa tremenda, porque yo pensé, además, ellos tienen comisiones médicas, ¿no? Ellos dentro de la organización tienen médicos. Eso fue un alineamiento impresionante, Daniel. Ahí, desafortunadamente, se vendieron muchísimas personas, o sea, es de verdad apabullante, sería la expresión que yo uso coloquialmente, porque asusta, asusta ver cómo tantos médicos que se supone que están para protegerte la vida y estas personas que tienen en mano las vidas de las ovejitas que ellos, el pueblo de Jehová como lo llaman, no quisieron proteger a los suyos. Para mí, ahora te doy toda la razón de tu decepción. ¿Qué acciones tomaste tú entonces después? Bueno, yo como ya tenía conocimiento de lo que venía pasando en España y en Italia, por ejemplo, porque ahí empezó prácticamente todo, pero particularmente en España porque yo tenía contactos ahí, algunos profesionales, investigadores. Era parte de un miembro de un grupo de Facebook. Así que más o menos podía ver lo que iba a pasar acá. Y bueno, con todo el miedo del mundo, porque a pesar de que no era un tema bíblico directamente o doctrinal de la organización, sé que lo que yo estaba o lo que yo sabía contradecía la postura del cuerpo gobernante. Y uno como testigo sabe de que eh, el que no está de acuerdo ya es mal mirado, ¿no? Ni que hablar si alguien llega a decir algo un poquitito en contra. Bueno,
lo que yo empecé a hacer fue compartir en mis estados de WhatsApp, de Facebook y de Instagram esta información que yo iba recopilando, ¿no? O sea que no eran ideas mías, eran opiniones y declaraciones también de profesionales de la salud, científicos conocidos a nivel mundial, hasta cierto punto, ¿no? Porque los que a veces hablan en contra de la versión oficial, bueno, también son desacreditados o ridiculizados. Pero son personas que tienen estudios universitarios y muchos de ellos han recibido mucho reconocimiento académico inclusive. Así que lo que yo hacía era eso, compartir esto que yo descubría, dar a conocer la otra versión, para que después cada quien, testigos sobre todo, porque mis contactos eran testigos, como buen testigo casi no tenía contactos de personas que fueran del mundo, entre comillas, como la organización les decía. Así que hacía eso, trataba de ser lo más imparcial posible sin tampoco decirle a los otros lo que tenían que hacer. O sea, yo me limitaba a exponer la información. Después cada quien que decida lo que quisiera, pero al menos ya tenía esa ventaja de no tan solo conocer la narrativa oficial, la que se conocía y se daba a conocer en los medios principales, sino la otra, la que estaba siendo censurada cada vez más, ¿no? Inclusive en plataformas como esta. Así que yo traté de hacer eso y fue lo que hice, porque yo inclusive a nadie le dije nunca te pongas tal fármaco, tal aguja, ni nada de eso. No era quien para hacerlo. Pero sí yo pensaba que tenía el deber moral de, sabiendo las cosas que yo sabía, compartirlas. Porque era un tema serio, porque es decir, son fármacos que como cualquier fármaco pueden, y de hecho tienen efectos que pueden llegar a ser muy perjudiciales, ¿no? Es increíble cómo se comportan ellos, la represión que ellos aplican en sus miembros, en las personas que están allí, que están repitiendo exactamente lo que hace el sistema aquí afuera, lo que yo te comentaba recientemente, porque ellos funcionan como un gobierno, ellos mismos dicen el cuerpo gobernante. Y esta gobernanza, que es un grupo de unos cuantos, la represión que ejercen, hay una grandísima función de cancelación, de censura, tan fuerte como la que sufrimos nosotros aquí afuera, en la plataforma. Realmente es algo que impacta muchísimo darnos cuenta. Pero nos damos cuenta cuando nos entran las inquietudes como a ti, cuando empezamos a investigar y empezamos a salirnos de esa línea, pero tú estabas compartiendo información, tú no estabas ni dando consejos, no estabas tampoco creando la información. Así No. que, ¿con qué excusa ellos te citan después, me imagino, para hacerte un proceso, ese proceso llamado, ¿cómo se llama? Cuando te llaman, el comité Comité judicial. judicial, que es aterrador ese nombre. Sí, que ya lo cambiaron justamente por eso, por los Ah, problemas que están teniendo en varios países como Noruega y España, donde perdieron un juicio importante. Ahora le llaman comité de ancianos. O sea, es más suave, ¿no? ah, claro, claro, les Pero conviene. sí, sí, así se ha debido justamente a los problemas en los juzgados y en los tribunales que están teniendo. No es porque reciban guía de un Dios amoroso ni nada por el estilo. Este, así que sí, bueno, ellos empezaron, cuando yo empecé a compartir esto en mis estados, o sea, las primeras veces lo dejaron pasar, pero cuando ya empecé a mencionar a la organización, como insinuando que la organización estaba siendo parte de esto, de estas mentiras y todo lo que tenía que ver con lo que estaba sucediendo, bueno, ahí sí ya me citaron varias veces, o sea, mediante estos medios, porque no nos podíamos reunir presencialmente, por, por videollamada de WhatsApp. Me citaron por lo menos en 4 oportunidades, porque, bueno, yo todavía estaba con miedo y todo, tenía miedo de hacer algo que perjudicara a la supuesta organización del Dios verdadero. Y claro, yo no sabía cómo obrar, cómo actuar, sin dar la impresión de que yo estaba en desacuerdo con la organización. Mm. Así que por ahí cuando me reunía con ellos, bueno, yo retrocedía un poco, ellos lograban
que yo suavizara un poco lo que compartía, pero después era como que algo dentro de mí me decía que tenía que compartirlo, sentía esa necesidad de compartir lo que sabía y volvía de vuelta por ahí a compartir más cosas. Y eso sucedió así un par de veces, ¿no? Hasta que finalmente, cuando ellos vieron de que yo no daba marcha atrás, ahí sí, me señalaron, me dieron un discurso de señalamiento. O sea, básicamente, para el que no conoce, las personas que no son testigos o nunca lo fueron, mediante un discurso público en las reuniones que nosotros tenemos, se da un discurso, en mi caso fue un discurso de casi 10 minutos, dando pistas sin nombrarme directamente o sin nombrar directamente a la persona, dan pistas de quién podría ser esa persona con la cual ahora tendrían que empezar a cortar la relación o a limitar su asociación porque no sería una buena compañía. Eso lo dicen directamente en el video, lo dijeron, ¿no? En la pregunta. ¿Es una buena compañía alguien que dedica tiempo a estas cosas que nada valen? O sea, tienen esa manera sutil, inclusive, de no decir las cosas directamente, pero todos como testigos sabemos a qué se refieren cuando hacen ese tipo de preguntas y cuando dan pistas de quién puede ser de la congregación. Igual yo tengo pruebas de que ese discurso me lo dieron para mí porque tengo grabaciones y captura de pantalla de ancianos que obviamente reconocen que me señalaron a mí. Eso, llegado el caso, sí tengo que probarlo alguna vez. Qué Pero de hecho el horrible. hecho de que el hecho de que pudiera grabarlo también es un indicio, porque si yo no sabía, porque me avisaron el día anterior a la reunión que me iban a señalar públicamente, me dijeron que me iban a dar ese tema por mí y que le prestara atención. Y bueno, gracias a ese aviso fue que pude grabarlo yo y un miembro de mi familia. Y tu familia sigue aún ahí, pero ellos tienen contacto contigo, o sea, siguen en contacto contigo. Mi mamá sí, porque bueno, ella vive conmigo, ella es una persona mayor y bueno, también tengo que cuidarla, ¿no? Mm. Y el resto de mi familia, obviamente, tiene el contacto conmigo o la asociación o el trato lo justo y necesario, como para únicamente con las cosas que tienen que ver con ella, ¿no? Ya no es como antes, de que yo, por ejemplo, fuera catalogado, entre comillas, como apóstata. Eh, e inclusive, bueno, yo recibí mensajes de seres familiares muy queridos que me avisan de que van a dejar de tener relación conmigo por las cosas que yo subía en mis estados, que hablaban en contra de Jehová, según ellos, de la organización y del sitio oficial de la organización. Eh, Así que bueno, de esto hace más o menos 3 años, cuando ya empecé a exponer o a mostrar las cosas que había descubierto, cuando me decidí a investigar a la organización. Ya esto después de la pandemia, ¿no? Ahí sí, ahí directamente fue cuando mi familia o miembros de mi familia salieron del grupo familiar de WhatsApp que teníamos, me echaron de grupos de WhatsApp donde obviamente yo como testigo únicamente integraba grupos de WhatsApp de testigos, donde tenía amigos y familiares. Bueno, me echaron de esos grupos cuando yo decidí compartir una información que ellos obviamente habrán considerado apóstata, entre comillas, pero que era información verificable y que no era mentira. O sea, tenía que ver con lo que había sucedido en Australia, en la Comisión Real de Australia. Y después con lo que había descubierto de que la sociedad Watchtower había sido parte de la Organización de las Naciones Unidas durante casi 10 años. No deja de ser doloroso cuando estás en ese proceso de que la gente te va dejando. Para mí, afortunadamente, no fue tan fuerte porque ninguno de mi familia ingresó, pero sin embargo es duro. Pero date cuenta, Daniel, que cuando entré al sitio, mira lo que dice ahí en el sitio, que ahora es JW, ¿no? Cambiaron Sí, el logo y todo. Es muy irónico, porque aquí viendo tu caso, mira lo que ponen, tal vez lo has leído, no sé, dice, los testigos de Jehová buscamos atención médica porque para nosotros la vida es muy valiosa.
Ponen Hechos 17:28 y añaden, los testigos de Jehová se aprovechan de los diversos conocimientos médicos prácticos como ayuda en sus problemas de salud. Aman la vida y quieren hacer cuanto sea razonable y bíblico para prolongar la vida. A mí me parece esto, no sé, sarcástico, irónico realmente, porque ponerse en esa posición y sobre todo que dentro de la organización de ellos o la secta, porque ese es el nombre que merece ese grupo como conformación, como estructura, hay médicos. Es decir, que ellos son conscientes de lo que estaban haciendo. Pienso que algunos pudieron haber estado conscientes, pero puede ser que no también, porque aún una persona que tenga estudios universitarios puede estar adoctrinada. De hecho, bueno, que eso quedó demostrado en el 2020, todo eso, la cantidad de médicos y profesionales que se creyeron la narrativa oficial y actuaron en consecuencia, ¿no? Pero lo que la organización publica también publicó, es muy ambiguo, porque hay un apartado ahí también en el mismo sitio oficial que yo me valí de eso, le saqué captura, lo publiqué en mis estados como un escudo para mí también, donde ahí la organización decía de que en cuestiones médicas ellos no se hacían responsables de nada, que o sea, cada quien era responsable de las decisiones que tomara en cuanto a su salud, aún cuando esas decisiones estuvieran basadas en la información que la misma organización brindaba a través de ese medio. O sea, literalmente se lavan las manos. Y yo eso lo publiqué y eso sirvió para que inclusive algunos miembros de mi familia no se inyectaran, porque ellos veían de que la investigación que yo hacía era seria y que lo que yo afirmaba estaba respaldado con pruebas, con documentos, no, o sea, no eran ideas mías personales, sino que de hecho me tomaba ese trabajo de cada cosa que yo compartía en mis estados, ponía la fuente, quién dijo esto, cómo podía ser la persona para verificarla, cosa que ni siquiera hizo la organización. La organización decía simplemente, bueno, hay un virus mortal y todas esas cosas, y no daba fuente, ¿no? De hecho, yo les pedí la fuente de una carta que ellos mandaron a las congregaciones, donde decían que los pinchazos eran buenos y que las personas que lo hacían se beneficiaban. Y yo le pedí esos estudios acá a la sucursal de Argentina, en 2 oportunidades, a ver si me podían facilitar esa fuente que les permitía a ellos hacer esa declaración. Bueno, fueron, buscaron y dijeron que no las tenían. Así que ni ellos ponían en práctica lo que a nosotros nos enseñaban cuando en la escuela del Ministerio Teocrático nos decían que cuando uno daba discursos estudiantiles, decía que uno tenía que apoyar las citas que uno hacía con la fuente, ¿no? O sea, es lo más honrado y honesto que se puede hacer. Bueno, ellos ni siquiera eso hacían, en este caso. Este es uno de los engaños más fuertes, perjudiciales y que todavía no ha terminado, porque todavía estamos bajo la dictadura de la no posibilidad de hablar. Yo veo mucho por ejemplo, admiro mucho a Chinda Brandolini, se llama ella, argentina también, una gran Brandolino. doctora, Brandolini. Chinda Brandolino, la admiro muchísimo, muy valiente y es una doctora, pero muchas voces que se rebelaron en contra de esa dictadura sanitaria tan horrible, les ha tocado silenciarse y mira, aquí estamos, nadie está sacando a la luz. Este es el momento en que la OMS no te puede decir cuál es el origen de este bicho, ese malestar, pero hubo unos tratamientos tan agresivos que llevaron a las personas a la muerte. O sea, hubo muchas fallas, errores terribles y la OMS no ha aceptado esos errores. Dicen, bueno, al inicio nos tomó por sorpresa, no sabíamos bien lo que estábamos enfrentando y sí, de pronto fuimos impulsivos, no era tan letal, ya fueron cambiando el discurso
Y si tú te fijas en las fechas, porque eso se descubre, digamos, en el 2019, ya en el 2020 ya tenían lista Moderna, ya sacó el primer suero para aplicarse. Entonces tú dices, ¿dónde está? Eso fue una experimentación. Lo que hicieron con millones de personas en el mundo fue una experimentación que todavía está en curso y todavía no hemos visto los resultados, no se publica y además toda esa discriminación que sufrimos tan horrible por no ponernos eso. Yo no sé en Argentina qué medidas tomaron. Aquí, por ejemplo, nos mandaron una multa a nosotros. Claro, acá quizá en Argentina no fue tan férreo el control como en otros países. O sea, en teoría sí, decían, bueno, tal persona que no está inyectada se tiene que, o no, no puede viajar y eso sí teníamos limitaciones, o no entrar en algunos lugares. Pero el argentino es de no seguir reglas, ¿no? En ese sentido es bastante desobediente. Eh, Ah, entonces no y les fue bueno, tan mal. no, porque de hecho, mientras estaba toda la cuarentena estricta, en teoría, yo, por ejemplo, y otros testigos también, y otras personas que no eran testigos, o sea, jugábamos al fútbol de noche, o sea, y no pasaba nada, o sea, ninguno de nosotros terminó muerto ni nada de eso. O sea, la gente, creo que hubo gente que se daba cuenta, algunas personas, que no todo era tan así como nos decían, y además porque los políticos mismos no nos daban el ejemplo. Acá, funcionarios, o sea, por ejemplo, el presidente de ese momento nos decía que no teníamos que abrazarnos con nadie, y él estaba a los abrazos con otro gobernador de otra provincia, Mm. y de hecho hizo una fiesta clandestina en plena cuarentena estricta, o sea, sin barbijo, sin nada. O sea, yo no sé si realmente él sabía que no existía tal cosa que se nos decían en los medios, o corrieron un riesgo innecesario, pero eso es poco probable, porque una persona que realmente es consciente de un peligro trata de evitarlo a toda costa. Sí, de hecho muchos presidentes hicieron el show que se ponían eso y en realidad no se estaban poniendo nada. Hicieron hasta el video. Hubo mucho show alrededor de eso. Yo quisiera ver que se publique todo. Aquí llegaron a decirnos que ojalá muriéramos todos los que no nos pusimos eso, que deberían enviarnos el ejército a la casa. Pero tú piensas que hubo gente que las llevaron a esos campos como campos de concentración, porque los llevaron a lugares donde los aislaban y los secuestraban y se los llevaban para allá. No sé si fue en Canadá. En China sellaban las puertas y no dejaban salir a la gente para buscar comida. Así que me acuerdo que mataron una cantidad de perritos, mascotas. Eso fue una locura, Daniel. ¿Tú recuerdas los chinos que se caían por la calle y supuestamente morían? ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿por qué se morían en la calle? ¿Eso qué pasó? Nadie volvió a hablar de eso, nadie dijo qué había pasado. Tú me enviaste un artículo donde dice que dentro de los testigos de Jehová hubo muchos decesos después de ponerse el suero. ¿Puedes explicarme qué fue lo que sucedió y pues de dónde surgen esas estadísticas que ellos ahí dentro hubo muchos decesos? Bueno, la organización sí tenía eso de que perdón, iba dando cifras de las personas supuestamente contagiadas entre los testigos y los muertos también. Pero ellos lo atribuían, bueno, a esta nueva enfermedad, supuesta nueva enfermedad. Ah, Eh, y de hecho, el último número que dieron públicamente en el sitio oficial fue de 25.000 aproximadamente a nivel mundial. Y esto nos permitió hacer números, sacar números bueno, en ese entonces yo no sabía que otros testigos también estaban investigando esto. Pero yo por mi cuenta me valí de estos números para sacar, a ver, el porcentaje de cómo nos iba a los testigos comparados con los no testigos. Supuestamente nos tenía que ir mejor porque los testigos, o sea, eran súper obedientes en su gran mayoría a las normas o a las recomendaciones que se nos daban. Más que recomendaciones eran, bueno, sí, casi fue una coerción que hubo, ¿no?
Y esto me permitió hacer los cálculos y me di cuenta de que había de 4 a 5 veces más mortalidad entre los testigos. No me acuerdo si mortalidad o letalidad porque son dos cosas diferentes, ¿no? Pero creo que es mortalidad entre los testigos que entre los no testigos. Y eso fue algo que me llamó la atención porque los testigos eran los número uno en usar mascarilla, en aplicarse las agujas, alcohol en gel, en fin, todas las medidas que había que cumplir. O sea, yo soy testigo y consciente de que las cumplían, porque a mí me veían mal porque yo no las cumplía, ¿no? Y a pesar de eso, a mí no me pasó nada y a los que sí cumplían con esas normas, o sea, los diagnosticaban con esta enfermedad, cosas que no tenían lógica ni sentido. Y ellos Así que mismos bueno, publicaron ellos mismos lo publicaron. Qué extraño, porque no les convenía que se supiera que dentro de, ¿no? claro, no sé si ellos, la verdad es que no se habrán avivado de que eso hablaba en contra o mal de la organización. Pero sí, el testigo siempre le encuentra una explicación para justificar lo que creen, lo que hacen. A mí me Sí. llegaron a decir, por ejemplo, que cuando yo llamé a las sucursales poniendo este hecho, me dicen, bueno, pero usted sabe, hermano, que uno no se puede confiar de la información del mundo y eso. Mm. Y bueno, y ahí yo no tenía mucho para más que decir, pero después cuando la organización mismo sacó esa portada que te envié donde decía que había 6 millones de muertos por esa enfermedad, bueno, ahí eso me sirvió para llamar nuevamente y mostrarles esto, ¿no? Porque, o sea, si bien no eran datos de la organización con eso estaba avalando o dando como confiable esas cifras provenientes de la OMS. Así que los cálculos que yo hice entonces se basaron prácticamente todos en cifras oficiales, respaldadas por la misma organización, que eso es lo que el testigo tiene en cuenta y lo que le importa. Si ya la organización saca algo en su sitio oficial, es porque esa información es digna de confianza. Y bueno, eso me sirvió para sacar esos cálculos y después me enteré que otros testigos habían hecho lo mismo, sacado ese porcentaje de mayor mortalidad entre los testigos que entre los no testigos, utilizando esas cifras que yo mismo no suministraba. Yo creo que eso habrá hecho pensar a más de uno. ¿No se han puesto en contacto contigo después? ¿De pronto alguien más se retiró o no? Eh, Testigos, sí, hubo algunos. Eh, de hecho, eso que yo publiqué en mis estados, que fue lo que a la organización le dejaba mal, el que hubiera 4 o 5 veces más muertos con diagnóstico. Digo con diagnóstico y no por la enfermedad, porque eso es diferente, ¿no? La cosa. Porque una persona puede, en ese caso, pudo haber sido diagnosticada, pero por ahí haber muerto de otra cosa. Exacto. Inclusive por los pinchazos, ¿no? Pero asumiendo que era real todo eso que estaba pasando, bueno, a la organización la dejaba muy mal. Y fue también en base a eso que yo publiqué en mis estados que, por ejemplo, algunos familiares ya me dijeron o me hacían ver de que no estaba bien lo que yo estaba haciendo. En vez de preguntarse por qué las cosas eran así, ¿no? O de desmentirme o de negarme o decir que lo que yo estaba publicando era falso. En vez de eso, no, se centraba en el punto de que yo estaba hablando en contra de la organización, que dejaba mal a la organización, que por qué me ocupaba de esas cosas. O sea, evitaban la cuestión de fondo. Y bueno, eso sirvió para que ya muchos se alejaran, ¿no? Y como te mencioné antes, para que me señalaran públicamente. Pero de todas maneras las reuniones ya no eran presenciales, ¿verdad? Ya se dejó en esa época. Claro, sí, cuando fue la No parte se podían fuerte, reunir. no, era todo, las reuniones las teníamos por Zoom. Primero por YouTube se pasaban algunas, pero bueno, se terminó utilizando Zoom, que era lo más práctico aparentemente. Y estuvimos un buen tiempo, no sé si 2 años llegamos, con ese método, que todavía, o sea, quedó, se sigue usando, pero en ese momento que no podíamos reunirnos, era todo por Zoom. Después sí, cuando se empezó cuando las restricciones se empezaron a quitar de a poco, ahí sí empezaron a asistir al salón, pero aquellos como yo que no estábamos pinchados, no podíamos asistir, ¿no?
solamente Mm, los que habían cumplido con ese requisito, con los que tenían la pauta completa, como le decían. Así que yo no asistí a la reunión y después me avisa un anciano que sí, que ya se había liberado, que nosotros podíamos ir después de unos meses. Pero bueno, yo ya no volví al salón porque digo, iba a ser para hacerme mala sangre, porque, para angustiarme, porque todos los demás sí podían hablar con respecto a este tema libremente, en cambio yo no. No, yo tenía que cuidar lo que decía, ¿no? Así que ya no iba a ser un ambiente para mí saludable. Ya la había pasado y bastante mal y bueno, sí, seguir con eso no. Así que no volví. pero tú no has pensado en pasar tu carta de, la carta de renuncia de esa asociación. Sí, sí, o sea, yo lo pensé y cuando me enteré de la Comisión Real de Australia, lo que allí pasó y sobre la ONU y demás cosas, o sea, yo me puse muy mal, fue una indignación tremenda que yo dije, no puedo ser parte de esto. Yo, o sea, voy a renunciar. Y tenía pensado renunciar inclusive publicando mi renuncia en mis estados, cosas que los demás testigos y conocidos supieran por qué renunciaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo todavía era un testigo de Jehová creyente en Jehová, en Dios, en el Dios verdadero, que él amaba la verdad y todas esas cosas, y entonces yo sinceramente hasta oré sobre el asunto, hice una oración pidiéndole guía a ver qué era lo más sabio que yo podía hacer, qué hago, renuncio o por ahí no renuncio y puedo ser más útil a otros, sobre todo a los testigos y a mis familiares, o a quien sea, o puedo ser más útil si no renuncio, porque de esa manera, por ejemplo, ya muchos testigos eh, podían todavía seguir viendo mis estados, lo que yo publicaba, porque iba a seguir siendo testigo activo. Y además porque después me enteré, después de esto, de que inclusive las personas que figuran como miembros pueden tener cierta ventaja en el aspecto legal si llegara a suceder algo de esa característica. Ah, Escuché sí. a un ex testigo que decía que a veces a los ex miembros, a los que renuncian o a los que son expulsados, no se los toma tan en cuenta como a los que son miembros, a los que todavía pertenecen como miembros dentro de la organización. Y como yo Claro. nunca descarté la posibilidad de tomar acciones legales por daños y perjuicios, por coacción, por todo lo que se hizo conmigo, Ah, ya. fue decidir no renunciar. Y además, o sea, no quería tomar tampoco una decisión en ese estado emocional, porque Sí, he sabido que uno cuando se enoja o está bajo ciertos sentimientos muy fuertes, uno es propenso a tomar decisiones que después va a lamentar, ¿no? Así que decidí esperar a calmarme un poco, a tener la cabeza fría y ver qué es lo que iba haciendo. Y fue algo que he ido postergando, que no descarto, pero que he ido postergando y he visto también los beneficios porque eso me permitió hacer muchas cosas, ¿no? Y quizás legalmente me pueda favorecer, no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque es algo que también yo demoré por mi familia y también por falta de medios, ¿no? O sea, mi caso o sea, tengo muchas pruebas que otros testigos no tienen y podría armar un caso. Lo que a mí no me favorece es que, bueno, no he tenido los medios como para hacerlo, ¿no? Y mis circunstancias personales también no lo han hecho posible. Porque, bueno, después de que dejé la organización, o sea, yo no la he pasado bien. O sea, uno se deprime, aparte de lo que descubre, el shock de descubrir que uno fue víctima de un engaño. Si a eso se le suma el rechazo de la familia, y todas esas cosas, uno lamentablemente se pone muy triste y muy depresivo a veces. A mí me sirvió quizás el hecho de que lo que experimenté con la pandemia, la angustia que pasé, eso me sirvió para soportar que vino después con relación a la organización. O sea, ya había pasado por una angustia tremenda, así que hasta cierto punto estaba más o menos, no sé si fortalecido, pero ya había pasado por una situación muy angustiante. Así que yo también pienso que eso me sirvió para cuando descubrí el engaño de la organización,
bueno, sobrellevar lo mejor posible la situación, ¿no? Pero es muy duro y es muy difícil porque uno queda prácticamente solo. Esa es la palabra. Queda uno solo y se siente como vacío, como que perdió algo. Y muchas personas, bueno, cada quien toma un camino distinto, pero es interesante escuchar tu caso porque no lo había visto de esa manera, no sabía todas esas vías que se pueden tomar. Sí, sí, ha habido muchos cambios, pero precisamente esto se ha dado en el mismo tiempo que han perdido el juicio de España, o sea, un juicio importantísimo, y el juicio de Noruega, que si bien la organización ganó la apelación, justo hace 2 meses, el 9 de febrero, se terminó el juicio que hubo en Noruega y el fallo está a salir. Y es por eso que también a eso es posible que se estén dando los cambios, inclusive con la cuestión de la sangre que habías expuesto en tu canal hace una semana atrás, ¿no? Les tocó. Eh, claro, o sea, tienen que tratar de limpiarse de esa imagen de secta que tienen la organización. Y por eso esos cambios, lo de la barba, ¿no? O sea, antes impensado que un varón se dejara la barba. A mí me llamaron la atención una vez porque fui con una barbita de 1 o 2 días a la predicación, un superintendente de circuito me llamó la atención, y ahora todos que parecen, no sé, parecen Moisés, Abraham, todo, ¿no? Porque, Sí, qué claro, sí. extraño. Mm. Y las mujeres pantalones en la predicación, en las reuniones, Eso brindar, sí, no me lo puedo imaginar ni siquiera. claro. Increíble. Pero tiene eso todo justo mucha relación con lo que está pasando en estos países que no son cualquier país, porque Noruega es un país perteneciente a lo que es Europa, que un fallo en ese país puede sentar precedente para el resto de los países de Europa. Y Francia ha estado investigando la organización, o sea, otros países también, Japón, bueno, no es Europa, pero Japón también está investigando, Nueva Zelanda, Australia. O sea, la organización está en la mira por estos temas, ¿no? Tanto lo de la sangre, pero principalmente el tema del ostracismo y del rechazo y cómo esto perjudica a los menores de edad, sobre todo. Eh, es algo de por ahí que uno como testigo o es testigo no pensaría que por eso, porque no parece algo tan grave, que dejen de hablarle a uno y eso, pero estaría violando derechos humanos fundamentales, sobre todo en los niños. Por eso es que Noruega le quitó el reconocimiento. O sea, Noruega no es que los persigue, no es que no les deja predicar o reunirse, pueden hacerlo. Lo único que el Estado de Noruega ya no les va a dar el dinero que le daba todos los años por medio de subsidios. O sea, ellos, los testigos, si quieren, que hagan lo que quieran, pero nosotros les quitamos la plata. O sea, no le vamos a dar plata para que abusen psicológicamente de los niños, en ese sentido. Excelente, excelente, porque de verdad tenemos que cuidar a los niños. Y otra cosa que he notado es que están vendiendo los salones del reino, se están deshaciendo de muchos bienes, están recogiendo dinero. Yo digo, si yo fuera un testigo de Jehová en este momento, ¿por qué es tan importante el dinero? Porque pues se supone que ya está próximo el nuevo orden, como ellos lo llamaban, y ya está ahí a las puertas, entonces, ¿para qué, no? ¿Para qué empezar a hacer ventas? Ellos saben muy bien que necesitan dinero para mover sus bienes y sus riquezas. Claro, pero lo que pasa es que si ellos siempre encuentran justificación para lo que ellos hagan como organización y el testigo lo acepta. O sea, lo sé porque mi forma de pensar era esa hasta hace poco y todavía sé cómo piensa un testigo. Yo he absorbido, quizá más que otro, cómo piensa la organización porque, o sea, me leía las atalayas, estudiaba más que otros, así que sé cómo la forma de pensar de la organización. Pero siempre se encuentra alguna justificación que haga lo que el testigo cree que esta es la organización de Jehová. Por eso es que esa es la idea principal que hay que desmontar y hay que ir, porque esa es la base, ¿no? Que esta, la de los testigos de Jehová, es la organización que Dios utiliza, que ha escogido, y al cuerpo gobernante también, que los ha elegido como sus representantes acá en la tierra. Ese es el punto y la base que hay que desmontar para desmontar todo lo demás, ¿no? Eso es lo que hay que probar, que esta no es
o no es necesario probar, porque en realidad los que tienen que probar eso son ellos. Ellos tienen que dar las pruebas de que Dios los ha elegido, sin que haya ningún tipo de lugar a duda. Las pruebas que ellos presentan como que han sido escogidos por Dios y de que esta es la religión verdadera, no cumplen con lo que realmente tiene que ser una prueba. Pero bueno, eso yo también inclusive me llegué a dar cuenta después, después de que, al poco tiempo que salí. Pero mientras el testigo siga creyendo que esta es la organización de Jehová, del Dios verdadero, primero tiene que probar dos cosas, primero, ¿no? De que Jehová es el Dios verdadero, cosa que después con el tiempo, bueno, en estos últimos par de años también me fui interiorizando. Primero tiene que probar eso, de que el Jehová o Yahvé del Nuevo Testamento es el Dios verdadero. Y después, suponiendo que lo sea, tiene que probar de que esta es la organización de ese Dios verdadero. Pero no hay manera de hacerlo porque, como dice, por ejemplo, Don Cameron, en su libro Cautivos de un Concepto, que es un libro excelente que lo recomiendo, allí él muestra por qué no hay pruebas de que esta es la organización del Dios verdadero, porque falta lo más importante, que es el testimonio de Dios mismo. Si Dios, realmente un Dios, nos dijera, bueno, esta es mi organización, así que háganle caso a lo que ellos dicen, bueno, ahí no habría ningún tipo de problema, tanto para esta religión o esta secta como para cualquier otra, ¿no? Pero el problema justamente es ese, que son los mismos líderes religiosos los que dicen, tanto de los testigos como de otras religiones, son ellos mismos los que se autoproclaman como escogidos por Dios y dicen, Dios me eligió a mí y quieren que me obedezcan a mí. Pero eso no es válido, no tiene ninguna prueba. Es decir, no vale como prueba, porque lo que contaría acá sería el testimonio de Dios mismo, ¿no? Y esto me gusta compararlo para que quede bien claro en la mente con un ejemplo, que es, por ejemplo, la madre o el padre que tiene varios hijos y por ahí ella se tiene que ir o él y quiere que los hermanitos obedezcan al hermano mayor, ¿no? O sea, le puede decir al hermano mayor que cuide a los chicos y que le obedezcan, que les diga que le obedezcan a los chicos. Pero eso no tiene el mismo valor que cuando el padre le dice al resto de los hijos que le obedezcan al hermano mayor. Ahí el resto de los hijos no tienen ninguna duda de que es el padre quien ha nombrado a su hermano mayor como su cuidador en ese momento y a quien tienen que hacerle caso, ¿no? O como sucede, por ejemplo, con los voceros presidenciales. El presidente, no le dice únicamente al vocero presidencial, bueno, que te hagan caso todo el resto de ciudadanos argentinos, para poner un ejemplo acá, ¿no? Al contrario, el presidente lo que hace es comunicar oficialmente y poner en conocimiento de toda la población cuál es su vocero, cuál es su representante, y en ese caso, bueno, hacerle caso si hay que hacerle caso en algo, ¿no? Pero lo identifica claramente a vista de los ciudadanos. O sea, ellos son los que tienen que saber que el presidente ha escogido a tal vocero presidencial. No sirve de nada que el presidente se lo diga únicamente al vocero y que los demás tengan la duda de será o no será. Imagínate si un Dios tan poderoso como el que ellos nos describen, y también desde el cristianismo, porque es que nosotros venimos de hogares de pronto que fueron católicos o cristianos, siempre hemos estado en contacto con la retórica del Dios espiritual, invisible, todopoderoso. Así que no fue de extrañar que para ellos, que cuando nos contaron quién era Jehová, Jehová, Jehová. Entonces, uno acepta esa retórica, pero si uno lo piensa bien, ¿por qué un Dios tan poderoso tendría necesidad de tener testigos humanos en la tierra? No tiene sentido. O sea, si tú lo ves todo de una manera racional, es totalmente irracional lo que se hace ahí, como en otros lugares de culto. Y bueno, definitivamente ir a los textos, ir al estudio, ir a la terminología en hebreo, en la lengua original, y después comprender que no son libros sagrados, ya te saca de cualquier manipulación definitivamente, cuando ya tú puedes acercarte a esos libros como un estudioso, pero sin la teología es otra cosa muy distinta. Pero bueno, hay personas que cuando se retiran, de todas maneras sí siguen sintiendo esa necesidad de, pues, de lo espiritual, de lo que se suele llamar como espiritualidad,
y continúan en otros cultos y otras cuestiones, ¿no? Cada quien pues es libre de Sí, escoger. porque bueno, 35 años dentro de la organización, o en mi caso quizás perdí más cosas que otros que quizás se fueron más temprano o que no fueron quizás tan obedientes a lo que la organización pretendía de nosotros. Muchos testigos, la gran mayoría, por ejemplo, muchos buscan su bienestar material, hasta se casan si tienen que hacerlo. Yo no hice nada de eso, yo no estudié, yo no me casé, porque bueno, uno está condicionado porque el fin está cerca, ¿no? Y además la condición particular de uno, quizá uno es más sensible a ciertas cosas y por eso es que se ve perjudicado más que otros. La gran mayoría de los testigos no, por ahí llevan vidas relativamente normales. Pero, como exponía Raymond Franz en uno de sus libros, Raymond Franz fue fue miembro del cuerpo gobernante, decía que hay ciertos testigos que tienen por ahí una sensibilidad diferente a la de la gran mayoría, que estos sí son los que más perjudicados salen de un grupo de alto control mental como lo son los testigos de Jehová. Y es por eso que muchos se deprimen y hasta el punto de, bueno, de desvivirse, como se dice, ¿no? Es decir, y bueno, yo me sentí muy identificado con esa descripción que hacía Raymond Franz de esa clase de testigos, porque la organización no diferencia, por ahí esto es más importante para hacer que otras cosas, no, la organización dice, leer el texto del día es importante y le puede salvar la vida, comentar es importante, predicar, prepararse, o sea, todas las actividades espirituales las pone prácticamente en un mismo nivel de importancia. Y el testigo que realmente quiere cumplir con todas esas cosas y no puede, porque es imposible, un ser humano común y corriente no lo puede hacer. Yo pensaba que ni siquiera Jesucristo, si estuviera en la tierra, podría cumplir con las expectativas del cuerpo gobernante, porque en realidad es imposible. Y yo me deprimí muchísimo por eso y fue algo que me perjudicó mucho. Eh, pero bueno, son cosas que lamentablemente uno ya no puede hacer mucho, quizás, pero bueno, quizás sí, eso ya es algo que Porque quizás tenga que ver con lo legal y bueno. tú fuiste un verdadero testigo de Jehová. Eh, es que sí, yo he notado eso cuando escucho testimonios. Mira que yo a veces en YouTube digo, veamos qué experiencia cuenta esta persona. A los 3 primeros minutos ya sé qué tipo de persona era en la congregación y yo digo, no vale la pena escuchar. Porque es gente que sale por cosas tipo, ay, yo quería celebrar los cumpleaños, ay, yo no podía salir a rumbear, ay, las fiestas, o sea, ya tú te das cuenta, o se sentían víctimas de muchas cosas que pues al final un testigo de Jehová asume con amor, uno lo asume con dedicación, uno ama realmente lo que hace ahí. O sea, yo amaba a mi organización, a mis hermanos, a Jehová, amaba, porque fue real, eso fue real para mí. Y como dices tú, ese tipo de personas, cuando nos retiramos, realmente yo estuve mal mucho tiempo, muy mal, pero lo superé como cuando uno supera un luto. Fue como un luto y eso fue con depresiones y de todo. Yo también pasé por muchas cosas, tuve que pedir ayuda, etcétera, etcétera. Pero lo que me ayudó a mí fue el estudio, eso sí, el estudio me ayudó mucho. Pero mira, Daniel, yo no podía leer una Biblia, no pude abrir la Biblia mucho tiempo, no podía, porque seguía considerando que eso era la palabra de Dios, entonces tenía miedo a recibir un regaño, yo decía, no, ¿para qué? Ya cuando entendí lo que era, entonces ya dije, no, ahora sí quiero leer, quiero saber, quiero entender y todo eso. Pero bueno, no solo la Biblia, sobre todo otros textos también tan bellos que existen y se abre un mundo de, de, de un contenido que tú no conocías, que el mundo está lleno de contenido interesante que realmente me estaba perdiendo de eso.
Entonces ahora estoy muy feliz porque realmente siento que allá me estaba perdiendo de mucho, mucho conocimiento, muchas experiencias humanas y quizás no tan humanas, pero no de la manera en que lo veía en ese tiempo. Entonces, por eso quise, Claro, por eso quise que tú vinieras al canal, porque yo cuando vi tu experiencia, vi tus entrevistas, dije, él sí, quiero que venga, porque él fue un verdadero testigo de Jehová, así que nos va a poder contar una experiencia seria, importante, relevante, porque esto es importante, es delicado, estamos hablando de las vidas que están ahí en juego, tanto como lo que hablé aquí de los tratamientos, cualquier tipo de tratamiento que reciba el cuerpo o necesite es importante. Por eso es indignante que no te hayan prestado atención, que no se hayan sentado a hablar contigo y que haya esa arrogancia también de no escuchar. Tomaron una actitud muy equivocada y eso les va a costar seguramente. Muchas personas se irán retirando porque cada vez circula más información, cada vez es más difícil controlar. Yo veo que están entrando mucho a las redes, muchos testigos y estudiantes que tienen dudas entran a las redes y yo sé que están llegando ya como al final de la Watchtower, no al final del sistema de cosas, sino del sistema de ellos, de ese sistema que ellos tienen. Y obviamente los testigos que están allí dirán, no, es que ya estamos a las puertas y siempre va a estar ese pensamiento ahí para ellos. Van a envejecer ahí, y van a seguir generación tras generación, pero las nuevas generaciones sí, yo creo que ya no le veo futuro a esa Watchtower con esas nuevas generaciones que están llegando. Lo veo muy difícil. sí, sí. O van a tener que cambiar radicalmente muchas de las cosas, ¿no? Y parecerse más a otras religiones. Puede ser que busquen el modo de adaptarse, pero de hecho ellos también están envejeciendo. Ya el cuerpo gobernante ya tiene una cierta edad. Yo no sé qué futuro le espere a esa organización. Lo Sí, veo pero difícil. lamentablemente a veces son tan hábiles y siempre encuentran la manera de conseguir sus propósitos que, bueno, no sería raro que consiguieran ¿Será? subsistir a lo largo de los años, ¿no? Porque de hecho, bueno, Llegará la la misma, IA, tendrá una IA de pronto, quién sabe, porque estamos a las puertas de cambios grandes en el mundo. claro, pero como uno desconoce lo que es el futuro, lo que va a pasar y eso, o sea, lo mismo pasó con la Iglesia Católica, que en su principio era peor que los testigos porque no era que no les hablaban, sino que los disidentes directamente los iban a parar a la hoguera, ¿no? Y sin embargo, o sí, o a la guillotina, pero sin embargo pasaron las décadas, los siglos, y a pesar de todas las atrocidades que hizo, o sea, subsistió. Y hoy quizás ya no es, obviamente no es tan extremista como en ese entonces, y bueno, y es quizás la mayor, una de las mayores religiones del mundo. O sea, ¿por qué no podría pasar lo mismo también en el caso de los testigos, ¿no? En fin, es una probabilidad. Se ve que el deseo de creer en algo es a prueba de todo. Las ganas de creer en algo y de sentir que algo más grande que tú te cuida y te está prometiendo vida eterna o alguna compensación es mucho más fuerte que, que cualquier cosa, que la racionalidad misma. Es lamentable que, o sea, lo que pueden hacer las creencias, ¿no? En este caso, el que las personas o estos grupos crean de que son elegidos por Dios, que ellos únicamente son los que tienen su beneplácito y los demás no, y eso les da derecho a, si es necesario, exterminarlo. La verdad que es muy peligroso y ahí se ve la importancia de las creencias, ¿no? También se vio eso durante la pandemia, porque también fue una cuestión de creencia, porque básicamente fue una religión más lo que hubo, porque, en fin, hubo creencias no demostradas. Pero eso, la verdad es que hace que uno pues, se ponga a pensar en cuanto a las cosas que uno cree y eso. Por eso que yo trato ya de no tener creencia en la medida de lo posible, sino conocimiento y saberes, ¿no? O sea, y eso se nota cuando uno dice yo creo tal cosa, es muy diferente a decir yo sé tal cosa, ¿no? Porque uno ya puede ahí comprobarlo y demás.
pero cuando se trata de creencias, no, quizás no habría que darle tanta importancia como se le da en el mundo, en las religiones o en cualquier otro ámbito, en la ciencia misma también. Muchas de las cosas que nosotros hacemos cotidianamente son a partir de creencias o que asumimos, pero al menos las ponemos en discusión y sabemos que pues hasta no verificar, el problema de las religiones es que ellos son categóricos y ellos dicen, no, es esto y esta es la verdad. Cuando tú ya dices, esta es la verdad, pues ya es otra cosa. Bueno, Daniel, entonces muchísimas gracias por toda la información que compartiste con nosotros y esa porción de tu vida, porque son vivencias fuertes, humanas e intensas, porque pues podemos imaginar todo eso y todavía estás en el proceso, todavía estás viviendo el proceso. Sí, sí, y quizás, o sea, las consecuencias no las pueda evitar o eludir, quizás hasta el final de mis días, porque esto es también como un juego de ajedrez, o sea, uno hace un movimiento y eso repercute para hasta el final de la partida. O sea, lamentablemente las decisiones que uno toma, muchas de ellas, las consecuencias quizás no se las libre, no se libre nunca de ellas. Pero bueno, al menos se puede, en la medida de lo posible, remediar lo que se pueda y lo que no se pueda no se remediará. Así que, bueno, muchas gracias también por la invitación. O sea, la verdad que no me imaginaba estar en tu canal hace 2 semanas atrás, a pesar de que he visto muchos videos de tu canal y también de canales parecidos que tratan este tipo de temas y de los cuales aprendí muchísimo. Sobre todo porque tanto en tu canal como en el de otros colegas tuyos suelen pasar y traducir conferencias y charlas por ejemplo, Mauro Viglino, que fue alguien del cual aprendí mucho y la verdad es que con él concuerdo en muchas cosas, ¿no? Principalmente en que no sabemos quién escribió la Biblia, qué es lo que Exacto. quiso decir, o sea, ya lo que viene después es interpretación. Inclusive mucho de lo que él hace también es interpretación, ¿no? Pero él mismo, bueno, acepta que se lo cuestione y que no se le crea, sino que uno compruebe las cosas que dice. Pero la verdad fundamental es esa, que las cosas que sucedieron en el pasado, lamentablemente, quedaron en el pasado y no tenemos maneras de comprobarlas, ¿no? Porque ya no le podemos preguntar, como podríamos hacerlo hoy, a los que escribieron qué quisiste decir con esto o preguntas semejantes, ¿no? Ya eso está fuera de nuestro alcance. Así es, Daniel. Bueno, nos quedamos con esta reflexión que acabas de hacer. Un abrazo, Daniel, y gracias. Sí, bueno, por si algo final, por si alguien quiere saber en qué consiste lo que yo mencioné acá, como por ejemplo un discurso de señalamiento y eso, si a alguien le interesa verlo, ya sea testigo o no testigo, está disponible en mi canal, en mi pequeño canal de YouTube, que ahí lo compartí por si alguien quiere echarle un vistazo. O sea, es un canal chiquitito, así que únicamente lo Eh, creé para eso. Envíame el link por el correo y lo ponemos en un comentario abajo del video para que la gente pueda ir a visitar tu canal y poder empezar a ver tu información.